pues es otra vez Huerta, ¿no? Es quien logra derrotarlo. Posteriormente lo manda a Morelos A combatir a Zapata. a combatir a Zapata. Pero en este caso se dice que Felipe Ángeles inicia una campaña contra el zapatismo pacífica, es decir, no de corte militar, y lo manda en sustitución de un general que era Juvencio Flores. Entonces, Que Juvencio Flores sí colgaba sí, gente y quemaba casas. Sí, acuérdense que para Madero eran dos los rivales a derrotar, sobre todo después, y que se le rebelan después de que lo llevan al poder, ¿no? Sobre todo Orozco. Uno es Orozco. Orozco queda un poco descontento por el puesto que le da, ¿no? Le da el de jefes de la policía rural en Chihuahua, ¿no? Siendo que había sido su personaje más importante a nivel militar y quien lo lleva a la victoria. Bueno, Orozco de hecho se le rebeló desde la toma de Juárez, ¿no? Porque supuestamente la orden era no atacar. Sí, y Orozco y Villa... sí, de hecho, ahí hay un texto muy interesante, ¿no? Muy bueno, que es el... Jordi Rosado. No, el Jordi Rosado, ¿Qué hubo con Felipe Ángeles? ¿Qué hubo con la revolución? No. Yo creo que es el... Es que aquí esta señora así, o sea, tú te tiras un pedo y hay un texto sobre los pedos. Bueno, el texto y quien ha investigado mucho últimamente sobre este tema de Ciudad Juárez, pues es Pedro Siller, ¿no? Tiene un texto que se llama Rebelión en la Revolución. Entonces él plantea su texto que sí, tanto Orozco como Zapata y Garibaldi deciden tomar Ciudad Juárez sin la autorización Villa. Villa, sin la autorización de Francisco y Madero. Es decir, está Orozco, Villa y Garibaldi. La charra que yo me sé es que... No, pues que... estaban ahí en la casa no de... se valen las charras aquí, no se valen. Como no, pues si de eso se trata. Ok. Hemos Eso hecho hemos hecho como 2 años, 107. güey. 200 capítulos de pura ¿Y cuántos charra. seguidores tienen entonces a través después de eso? No, que la orden era pues no atacar, ¿no? Pero Villa, Orozco y Garibaldi fueron y hostilizaron a las fuerzas federales hasta que los respondieron. Bueno, Se armó hay varias la teorías batucada. acerca de cómo se origina ese enfrentamiento. Lo cierto es que la decisión la toman estos personajes, y sí, pues la toman desobedeciendo a Madero, ¿no? Que era el general en jefe, pero hay ahí ese rompimiento con Madero. Es muy curioso porque cuando se da el triunfo de Ciudad Juárez, se firman los pactos. Madero decide entrar a la Ciudad de México por el lado de Coahuila, no por Chihuahua. Entonces ahí ya da indicios. No, ¿cómo? Pues entrar a la Ciudad de México. No, o sea, de Estados Unidos, o sea, no baja por Chihuahua. A no México. Baja, a la Ciudad de México, no baja por Chihuahua, que era lo natural. Es decir, ya habías tú Sí, porque él estaba en El Paso. Exacto, ya habías vencido tú a Díaz, pues entras por el espacio donde tienes seguridad de que te van a proteger, ¿no? Y no entra por Chihuahua, entra por Coahuila, por la frontera, y lo hace porque ya había ese probable rompimiento entre Madero y Orozco. Sí. De hecho, es otro personaje muy interesante de la Revolución, de los personajes que también no se hace mucho eco, ¿no? Como el caso del que estamos revisando. Me preguntaban al inicio, antes de que empezáramos el programa, ¿por qué no se le hace mención como otros coloniales? Bueno, tiene que ver también del lado en el que él terminó, ¿no? O sea, pues él terminó en el villismo, terminó siendo perseguido el villismo por las fuerzas orozquistas, que de hecho no son las fuerzas orozquistas un poco adelantándome al final del personaje, no son las fuerzas carrancistas quien lo atrapan, son las defensas sociales. Pero, ¿por qué Villa sí termina en el lado bueno de la historia? O sea, hacía simpleza de los de la primaria, todos son parte del mismo bando, Porfirio era uno, no, en la primaria no te hacen énfasis en que Porfirio se fue como el día 2 de la revolución, y ya pues no hay énfasis en quién tomó qué bando, y Villa está dentro de los buenos, dentro de nuestros héroes nacionales, ¿por qué no también la gente que lo acompañó? Porque al fin y al cabo la historia también es una herramienta política o de uso político, ¿no? Entonces, a través de la historia tú construyes héroes, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los más
destacados, pues es Villa, ¿no? Zapata, y se olvidan de otros. Y bueno, dentro del villismo pues hay sus defensores, Pagnelso Taibo, pero también hay sus detractores, ¿no? Y muy buenos detractores. Por ahí hay un historiador de Chihuahua, Rey de Cel, que es uno de los detractores, ¿no? O que cuestiona muy bien pues la parte de la carrera de Villa, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de la historia, es cómo se construyen los personajes. De hecho, todo lo que tenemos es pura construcción historiográfica. Entonces, pues podemos hablar de una cuarto T. Podemos hablar de Madero como un personaje llegado a ciertas ideologías, ¿no? O otros que se dicen ser juaristas. Entonces, pues tiene que ver con el uso que se hace de la historia para legitimar cierta posición en el poder, ¿no? Y es parte de lo interesante. Claro que en la historia académica pues hay todo un replanteamiento en base a investigaciones sobre los personajes y lo que realmente fueron y qué actividades o qué importancia tuvieron, ¿no? Para la historia. Bueno, entonces continúo. Ya en la parte, digamos que en la primera parte, pues que ya está de la revolución, que es digamos que la revolución tiene varias etapas, ¿no? La etapa de maderista, que es la que cuestiona al régimen porfirista. Luego viene el triunfo de Madero. Madero se convierte en presidente. Y luego viene esto que se maneja para algunos historiadores como una cierta traición de Madero hacia ciertas exigencias o ciertos reclamos, ¿no? Entre ellos el zapatismo y en el norte el orozquismo. Luego viene pues, la crisis del porfiriato, ¿sí? Que también hay todo un replanteamiento sobre el porfiriato, y viene aquel episodio que es muy interesante, un episodio, digamos, de coyuntural, que es la decena trágica, y en el que pues pierde la vida Madero, ¿sí? Y otros personajes de manera muy trágica, por eso el nombre, ¿no? Y un poco ubicándome en esa etapa, durante 1913, cuando era presidente Madero, en el 13, Madero lo nombra nuevamente o lo ratifica como parte de sus militares más cercanos. De hecho, por ahí se maneja que estuvo en duda Madero sin nombrar como jefe máximo de las Fuerzas Armadas a Huerta o a Felipe Ángeles. Se decidió por Huerta y de ahí viene parte del golpe de Estado. En este caso es detenido junto con Pino Suárez y Madero. El caso de Felipe Ángeles, son encarcelados, también es aprendido, pero debido a su prestigio militar no tuvo el mismo fin que Madero y que Pino Suárez, ¿no? Es decir, que estos son asesinados de manera muy, muy brutal. De hecho, hay algunas versiones muy interesantes sobre la muerte de Madero, que se lo entregan a su esposa, a Sara, pero con la condición de que, bueno, el féretro, pero de que no pueda abrir el féretro. Es decir, cuando entregan a Madero a la esposa, el féretro, el cajón, el féretro, está sellado y no puede abrirlo. ¿Por qué? O sea, que no sabe si es él. Esa es parte. Está con Elvis, Juan Gabriel. Esas son las curiosidades de la historia, porque le ofrecieron asilo, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Y creo que en Chile, inclusive hasta Japón, ¿no? No quiso, pero lo matan o lo asesinan, ¿verdad? De una manera que no se sabe. Hay fuga, ¿no? Es la historia oficial. Pero la razón es que al momento que entregan el cuerpo en el féretro está sellado, y cuando lo estaban, digamos, enterrando y velando, no podían abrir el féretro. De hecho, tenía, digamos, supervisión militar para que no abrieran el féretro. Oye, curioso. Ahorita que planteabas que se decidió entre Felipe Ángeles y Victoriano Huerta, ¿tú crees que si hubiera elegido a Felipe Ángeles sí se hubiera quedado Mira, en la historia... Yo sé que en la historia tienen prohibido suponer el juarismo. En la historia es improbable el suponer el hubiera, ¿no? No sé qué hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado.
Pero lo cierto es que los dos eran muy buenos militares, ¿no? Se decidió por Huerta porque de hecho era un poco mejor como militar, ¿no? Entonces pues se decidió por Huerta, pues ¿no? Que Y ya por hay ahí vino todo un género del What If ya que haga su documental aquí de la historia, una serie con finales alternativos. Sí. Bueno, una vez que ya Huerta es presidente, ¿no? Curioso, su compañero lo manda o lo destierra nuevamente a Europa y le asigna una comisión, ¿no? Nuevamente en París, estando en París, regresa o planea su regreso a México y ahí sí es cuando ya regresa a México, perdón, pues ya está ahora sí que decidido a combatir a su compañero, que en este caso es Huerta, ¿no? Ahí ya se quiere sumar a la revolución. O sea que a lo mejor tú y yo terminamos sí, bronqueados, es lo más seguro, bronqueados, güey, sobre todo por quién es el mejor en el doctorado, güey. Que no lo comentaste, ¿no, Felipe? Que no, el señor no comenté que el señor es mi compañero en el doctorado. Bueno, entonces regresa a México para pelear contra Huerta, perdón, contra Huerta y se alista a las fuerzas de Venustiano Carranza, ¿no? En este caso, Carranza pues le reconoce sus méritos, ¿sí? Le reconoce es algo lo que también se ha dicho a últimos días, su posición siempre fiel a Madero, ¿no? Es reconocido y lo nombra secretario de guerra. Tal designación pues no le causó como que mucho interés estuvo inconforme, ¿no? En este caso en las fuerzas también carrancistas pues el que haya entrado Felipe Ángeles causa disgusto, sobre todo causa disgusto con Álvaro Obregón, que va a ser con quien se enfrente después y quien lo derrote tanto a él como a Villa allá en Celaya en el 15, ¿no? Y en este caso estos personajes estaban cercanos a Carranza, lo ven con cierto recelo, ¿no? Lo ven con cierto recelo y pues lo mantienen un poco en la congeladora, ¿no? Y no es hasta que Villa pide permiso a Carranza para que se sume al batallón, a la División del Norte, ¿sí? En ese sentido es cuando empieza el primer contacto entre Felipe Ángeles y Francisco Villa. Y en el caso de Felipe Ángeles acepta la designación y se hace cargo de la artillería de dicha división, la División del Norte, y participa en batallas muy interesantes. Hay que recordar que las fuerzas villistas, la División del Norte, es quienes le dan el triunfo al constitucionalismo, que es la tercera etapa de la revolución, contra las fuerzas de Huerta, ¿no? A ver, pero la historia que yo me sé, bueno, no la historia que yo me sé, sino que ahí lo que se comenta también ahí entre los círculos revisionistas, ¿no? Los que quieren historiográficos. No, revisionistas. Revisionistas. Los que quieren demeritar o restar mérito a Francisco Villa, por ejemplo, ¿no? Los detractores de Villa, pues, hablan de que el genio o el estratega militar realmente era Felipe Ángeles, ¿no? Y que perdieron en Celaya precisamente porque no estaba ya Ángeles. De hecho es bien curioso porque, un poco anotándonos, igual Villa decide llegar hacia el centro del país por la parte central, ¿no? O bajar hacia el centro. Y Felipe Ángeles le recomendaba llegar acá por el lado del Golfo, tomar el Golfo, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a dar el rompimiento entre Villa y Ángeles, sí. Para Felipe Ángeles era llegar acá bajar, ¿no? Por Tamaulipas y luego hacia el centro. Y el caso de Villa, pues fue bajar por el centro, ¿no? Chihuahua, por ejemplo, Zacatecas. No me acuerdo la fuente, pero era un podcast gabacho que hablaba de que precisamente Villa pierde ahí ya en Celaya y ahí empieza ya prácticamente la desbandada, o por lo menos la caída, ¿no? Uh-huh. Y hablaba de que en Celaya precisamente Obregón, que tenía unos oficiales alemanes, montó ya una guerra de trincheras como tipo de la Primera Guerra Mundial, y Villa se aferró, contrario al consejo de Felipe Ángeles,
a hacer a un ataque de caballería. Sí, bueno. Que ni el terreno se